Bendito Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga a todos, amados. Bienvenidos sean todos una vez más a otro estudio. Sean todos bienvenidos. La gracia, la paz, el amor y la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes en este día. Dios le bendiga a todos de una manera especial. Hoy tenemos un tema, como todos los temas que tenemos, bastante interesante, de mucha bendición, y yo sé que va a ser de edificación para todo aquel que lo reciba. Y el tema que tenemos para hoy es el espejo de Dios. Sí, amados, el espejo de Dios. Dios tiene un espejo y vamos a estar viendo cuál es ese espejo. Y vamos a estar viendo por la escritura, amados. Disculpe que estoy compartiendo algo aquí. Ya vamos a empezar. Inmediatamente vamos a empezar. Gloria a Dios. El espejo de Dios, amados. Como les decía, Dios tiene un espejo. Dios tiene un espejo en el cual nosotros podemos mirarnos. Y voy a estar empezando dentro de pocos segundos. Déjame terminar con esto aquí. Ok. Ok, amados. Dios le bendiga a todos. Gracia y paz del Señor Jesucristo sea multiplicada sobre cada uno de ustedes en este día. Este tema me gusta mucho. El estudio no va a ser muy largo. Es un estudio que es corto en realidad, pero de mucha bendición y edificación. El espejo de Dios. Hoy nos vamos a mirar en el espejo de Dios. Dios mío. Mi alma adora la gloria de mi Padre. Bendecimos a Dios y le damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más, trayendo una palabra que va a edificar la vida de mucha gente. Sabemos, estamos seguros que esta palabra va a edificar la vida de mucha gente. El espejo de Dios. Y para eso voy a ir al libro de Santiago, capítulo 1. Y mira, amado, que este libro de Santiago es tan tremendo que hemos leído Santiago 1 en los 3 últimos estudios que hemos dado. Hemos pasado por Santiago 1. Tremendo. Tremendo el libro de Santiago, el Evangelio, podemos decir, o más bien la epístola de Santiago. Su capítulo 1. Estuvimos viendo la amistad con el mundo, cómo Santiago habla fuertemente en contra de eso, cómo Santiago revela lo que es el doble ánimo. Todo eso lo estuvimos viendo. Y algo que me gusta mucho en realidad es que cada vez que Dios me da una palabra para poner en evidencia un problema, no solamente Dios me entrega la palabra que pone en evidencia el problema, sino que Dios también me entrega la palabra que es la solución. O sea, Dios me da la palabra que trae solución para ese mismo problema. Porque como yo decía ayer, en el estudio de ayer, con respecto del doble ánimo, la otra vez,
Al principio yo tenía tanta guerra con el doble ánimo, pero en realidad, en mi ignorancia, yo no entendía. Yo escuchaba predicadores que decían, suelta el doble ánimo, no seas de doble ánimo. Y yo estaba ahí, sí, sí, ok, pero ¿cómo lo hago? Gloria a Dios. Entonces el Señor, es algo que yo traté con el que le dije también, que siempre que quería respuesta, yo siempre decía, Señor, dame respuesta clara para yo poder ayudar a otros también. Y todavía esas son mis oraciones. Todo lo que yo quiero que el Señor me aclare, me revele, también para que otros puedan ser tocados, bendecidos y aclarados. El espejo de Dios. Santiago capítulo 1. Y voy a estar leyendo a partir del verso 22. Escuche lo que dice. En el nombre de Jesús leemos la palabra. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, Padre te adoro, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. ¡Wow! Tremenda palabra del apóstol Santiago. Vamos a desglosar esto, amado, porque esto está, ¡wow! Tremendo. ¡Qué palabra más tremenda! Mire, Santiago en un momento dado habla del hombre de doble ánimo y estuvimos viendo la última vez que hablamos de eso, el hombre de doble ánimo. Pero aquí entra en algo muy profundo. Dice que hay un tipo de persona que es oidor de la palabra y no hacedor. O sea, una persona, que escucha la palabra y no la vuelve a una práctica, sino que él la escucha y después se olvida, no le da importancia a la palabra. Porque nosotros sabemos que la palabra, nosotros la leemos y llegamos y entramos en el conocimiento de ella, porque es ella quien nos guía. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el contexto de lámpara a mis pies, se usa en el tiempo que se escribió, en el contexto histórico de muchos años antes de Cristo, muchas generaciones antes de Cristo, que bueno, en los tiempos de Cristo también se usaba que la lámpara se usaba en la mano. Los caminantes que caminaban durante la noche llevaban una lámpara que era en la mano, la tenían en la mano y la tenían colgando así y con ella caminaban. Y esa lámpara alumbraba alrededor de sus pies el camino, pero no el camino directamente como cuando usted alumbra con un foco que va alumbrando al frente, sino que va alumbrando una parte del camino para que sus pies no tropiecen. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que la palabra servía como lámpara para los pies, para que él vea dónde iba poniendo los pies. Pero también lumbrera. Lumbrera ya es algo que es una luz que está en un lugar que tú la ves y te da una dirección. Que aunque no te está alumbrando el camino, tú tienes la lámpara que te está alumbrando el camino, pero la lumbrera te focaliza y te da la dirección de hacia dónde tú tienes que caminar. Es como un faro en el mar. Y es impresionante porque el salmista dice que es la palabra quien hace esto. La palabra tiene el efecto de una lámpara para alumbrarte los pies, para que tú no tropieces, y también el efecto que te da dirección para tú saber a qué lugar dirigirte. Padre, mi alma tiene que adorarte. ¿Por qué? Porque la palabra te da las directrices de qué hacer, cómo hacerlo, qué no hacer, etcétera, etcétera. Entonces, si tú escuchas la palabra y no la practicas en el momento, yo le voy a decir algo, amados. Toda palabra que usted lee, toda palabra que entra en el conocimiento, toda palabra que entra dentro de su conciencia, inmediatamente usted va a ser probado en esa palabra. Dios va a permitir un escenario que va a poner a prueba su obediencia. Si usted es que
por ejemplo, leyó una palabra que te dice, al que te maldiga, bendícelo. Usted la leyó y dice, wow, y esa palabra causó un efecto en usted, pues usted se va a ver frente a un escenario, usted se va a ver envuelto en un escenario que va a poner a prueba esa palabra que usted adquirió, donde va a haber una persona que lo va a maldecir y usted, y esa palabra en ese momento va a venir a su espíritu, entonces usted va a tener que aplicarla. Entonces, toda la palabra que nosotros leemos, Dios va a crear un escenario para que nosotros la pongamos en práctica, porque poniéndola en práctica es que que se va produciendo en nosotros el cambio. Una práctica, porque una práctica lleva a una educación o a un estilo de vida. Entonces, la palabra nosotros la escuchamos, la leemos, la vemos, pero tenemos que ponerla en práctica para que llegue a su efecto, no solamente escucharla. Por eso es que Santiago habla de los oidores de la palabra y no hacedores. Y dice que tales personas se engañan a sí mismos. Primeramente, primer punto, se engañan a sí mismos. ¿Por qué se engañan a sí mismos? Porque Dios no puede ser burlado. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también se gana. Entonces, quiere decir que tú no estás engañando a Dios, tú no estás engañando a un vecino, tú no estás engañando al hermano, tú te estás engañando a ti mismo. Porque el que escucha la palabra y no la pone por obra, no la obedece, se está engañando a sí mismo porque es él quien sufre las consecuencias, es él quien se pierde de las bendiciones de aplicar la palabra. Ahora, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, escuche lo que dice, y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Esto está demasiado tremendo. Escuche esto. Santiago está diciendo que el oidor olvidadizo es semejante a una persona que considera su rostro en un espejo, su rostro natural, y después se va y olvida cómo era. Dios mío. Antes de entrar en materia con esto, mire, tengo unos significados de unas palabras aquí, que es la palabra olvidadizo. Disculpe, que usted tiene interferencia porque me están llamando. Y la palabra olvidadizo quiere decir que olvida algo con facilidad. Ok, ya. La palabra olvidadizo quiere decir que se olvida de las cosas con facilidad. Entonces dice Santiago que el hombre que es oidor olvidadizo es semejante al que considera en un espejo su rostro natural. Entonces la palabra considerar quiere decir reflexionar con atención y detenimiento y formarse una opinión sobre algo. Quiere decir que una persona cuando se está mirando en un espejo está formándose una opinión acerca de algo. Dice que él considera su rostro en un espejo natural. Él considera su espejo. Dice, escuche, voy a repetir el verso. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo. Luego se va y olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, wow. El que mira atentamente en la perfecta ley. Dios bendiga a mi hermanito Mario de una manera especial. No hay problema, mi hermanito. Estamos en victoria. Entonces, la palabra, escuche esto. Considerar es reflexionar con atención y detenimiento para formarse una opinión sobre algo. O sea, que la persona que se mira en un espejo y se considera, él se está mirando y está reflexionando, formándose una opinión sobre algo. Pero ¿qué pasa? Dice que el oidor de la palabra, que es olvidadizo, es igualito a ese que se mira en un espejo, se consideró, ok, se formó una opinión sobre sí, pero después se va y se olvida cómo era. Usted se da cuenta, hermano, que yo creo que todo el que está ahí, incluyéndome a mí, nosotros, todos, de cierta manera, llegamos a sufrir ese tipo de situación. Nosotros duramos rato en el espejo mirándonos, que si estamos bonitos, que si estamos bien. Uno se miraba en el espejo y cuando salía por ahí, hermano, mire, uno tenía que mirarse en todas las partes, enciendo, no espejo, no, hasta cristales de cualquier tipo donde usted pasaba, usted se paraba a mirarse. Porque de cierta forma su conciencia había perdido la visión de cómo usted era. Usted se miró en su casa, duró rato con un espejo. Y después donde
quiera que usted encuentre un espejo, se anda mirando otra vez. Entonces, ese tipo de persona, Santiago la compara en el ámbito espiritual a la persona que escucha la palabra y no la aplica. Escucha la palabra de Dios, pero no la pone por obra. Oidor olvidadizo, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Esto está tremendo. Hay mucha gente que están escuchando prédicas en la iglesia. Hay mucha gente que incluso en videos donde quiera están escuchando prédicas, están escuchando enseñanzas. Ellos la escuchan, pero cuando salen, Padre, mi alma te adora. Cuando ellos salen por ahí se le olvida. Se le olvida. Se le olvida totalmente. ¿Por qué? Porque no decidieron ponerla en práctica en el momento que la situación llegó a su vida. Porque vuelvo y repito, cada vez que usted lee una palabra y esa palabra entra en su conciencia, Dios lo va a probar a través de esa palabra. Dios va a preparar una situación donde usted se va a ver confrontado para ser probado, para ver si usted va a poner por obra la palabra que usted aprendió, la palabra que entró en su conciencia. Entonces, cada vez que nosotros estamos frente a una situación, nosotros tenemos la responsabilidad de poner por obra, poner en práctica, aplicar la palabra que hemos aprendido. Esto no se trata de que yo me fui a un culto, que bajó una gloria, bajó una candela. ¿Y cómo se dio el culto? Una gloria tremenda, una candela, ajá. ¿Y qué aprendiste? Cuando tú saliste de ahí, que Dios te puso frente a una situación, aplicaste la palabra que tú aprendiste, hermano, porque por más candela que te caiga, escúcheme, por más candela que te caiga, Padre, te amo. Por más candela que te caiga, por más presencia que tú sientas, por más que tú corras, por más lengua que tú hables, si la palabra que se te fue sembrada, tú no la pones en práctica, cuando tú salgas de ahí, que te veas envuelto en una situación, de nada te sirvió. Sépalo. Porque aquí lo que vale es la obediencia, aplicar la palabra. Aplicar la palabra, hermanos. Y de esto se trata. La palabra te enseña, la palabra es un maestro. La palabra es un maestro. Entonces, si la palabra te está enseñando y tú sales por ahí y no la pones en práctica, de nada te sirvió lo que tú sentiste durante el culto. Porque Dios puede venir con su presencia, tocarte, fortalecerte, liberarte, hacer muchas cosas que Dios hace cuando el fuego baja, mi hermano. No es solamente para que usted corra, no es solamente para que usted hable en lengua, para que usted... Dios no es un Dios de show, hermano, no es para que usted rompa tres sillas. Cada vez que la presencia se manifiesta en la vida de un individuo, hay un trabajo que la presencia está haciendo. A nosotros nos corresponde estar en la comunión correcta y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo? A mí me pasa mucho. Cada vez que yo siento esa gloria en un culto, en un evento, yo le digo, Señor, ayúdame a discernir, a entender qué es lo que tú estás provocando, qué es lo que tú estás haciendo. Y a veces, hermano, yo le digo algo. A veces porque yo estando en culto, yo he sentido gloria y hasta corro, porque hay gente que no cree en esto de correr, pero esos son actos proféticos. Y a veces corriendo, preguntándole a Dios, Dios me dice, te estoy acelerando. Porque todo lo que Dios hace, hermano, tiene un propósito y un fin determinado. Dios no, lo que Dios hace no es por un show, porque Dios no es un Dios de show, Dios es un Dios de orden. Y un Dios de propósito, amados. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad que cada vez que escuchamos una palabra, cada vez que escuchamos una prédica, tenemos que recibir la enseñanza y aplicarla cuando nosotros salimos por ahí. Si no, de nada sirvió. Sentiste presencia, Dios estuvo tratando contigo, pero tú no prestaste atención, no acataste la orden directa, no recibiste lo que Dios estaba depositando, o quizás lo recibiste, pero no le prestaste atención y no lo pusiste en práctica cuando saliste de ahí. Entonces, eso es lo que Santiago llama un oidor olvidadizo, que no es hacedor de la palabra, simplemente que estaba ahí, escuchó y se fue. Igual como la persona cuando se están cambiando antes de salir de su casa, se miran en el espejo, se consideran, se ven bonitos, ok, no hay problema, pero salen por ahí y se le olvidan cómo eran y se andan mirando en todo el espejo, en todos los cristales que aparecen por ahí. Es lo mismo, pero escuche lo que dice aquí. Voy a entrar en este punto, escuche lo que dice aquí, el verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mi alma tiene que adorar a mi Padre. Oye, la palabra
escuche esto, el que mira con atención. La palabra atención quiere decir, escuche lo que dice aquí, tengo el significado anotado. Aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un determinado estímulo u objeto mental o sensible. Lo voy a poner sencillo. Una aplicación voluntaria de la actividad mental. O sea, todo esto tiene que ver con estar en el espíritu, con prestar atención. Todo esto tiene que ver con esto. Porque, hermano, mira, a veces hay personas que creen que estar en el espíritu es estar hablando en lengua y sacudiéndose y corriendo. Hermano, mire, un don no tiene nada que ver con el fruto del espíritu. Yo le voy a explicar algo. Recíbalo, que esto es profundo. Hay una persona que puede estar en un culto, ahí hay un avivamiento, se está moviendo Dios, y una persona puede estar ahí, hablando en lengua y corriendo. Y otra persona puede estar tranquilo, manso, porque está invadido por una paz sobrenatural. El que el otro esté corriendo y hablando en lengua no quiere decir que está más en el espíritu que el que está tranquilo. ¿Usted sabe por qué? Porque el que está hablando en lengua está manifestando un don, pero el que está tranquilo en medio de su paz está manifestando fruto del espíritu. ¿Usted me está entendiendo? Entonces aquí esto se trata del fruto. Entonces todo esto habla de estar en el espíritu, prestar atención, porque a veces nosotros malinterpretamos lo que es estar en el espíritu. Cuando nosotros vemos a una gente hablando en lengua que se está sacudiendo mucho, eso no quiere decir que está más en el espíritu que cualquier otro que está más tranquilo. Pero bueno, ese es otro tema, ese es otro tema, vamos a dejarlo ahí. El punto es que aquí Santiago nos está invitando a prestar atención, a mirar con atención. O sea que cuando nosotros estemos escuchando la palabra o que la estemos leyendo, que estemos provocando que la palabra entre dentro de nuestra conciencia, dice que tenemos que hacerlo con atención, porque cuando nosotros prestamos atención, mire, hay una palabra, no sé si en los evangelios, una sierva, no sé si llamada Lidia, no me acuerdo cómo se llama, que dice la palabra, que ella escuchaba atentamente lo que Pablo decía. Me parece que era Pablo que estaba predicando, no recuerdo bien en este momento, pero era una sierva que estaba escuchando con atención y dice que Dios abrió su corazón para que ella entendiera. O sea, que cuando tú te dispones a prestar atención a las cosas de Dios, entonces ahí Dios te bendice, Dios abre tu corazón, Dios abre tu entendimiento para depositarte revelaciones, entre otras cosas. Pero mi hermano, por si usted está leyendo, usted está en el culto y usted está ahí por estar y usted no está prestando atención, usted no está verdaderamente disponiendo su corazón, usted no va a recibir nada del Señor. Entonces, aquí dice más el que mira atentamente la perfecta ley. Un punto importante. El oidor de la palabra y que no es hacedor, se mira en el espejo, se va y se olvida. Pero me impacta, me agrada mucho de que Santiago está comparando un espejo natural con la palabra de Dios, dándonos a entender que la palabra de Dios es un espejo espiritual, porque hay gente que se van a parar en un espejo natural y ellos se miran y a veces duran mucho tiempo mirándose porque ellos están buscando las imperfecciones que quieren corregir. Específicamente, sobre todo, no específicamente, sino sobre todo las mujeres que pasan mucho tiempo porque buscando que si tiene una espinilla y esto, para ponerse su cremita, para esto, para taparse. Las mujeres del mundo que se maquillan, las del mundo, Dios tenga, gloria a Dios. De las mujeres del mundo que les gusta mucho maquillarse y quieren taparse las espinillas con maquillaje, con sombras, que con esto y con lo otro. Quieren taparse las imperfecciones que tienen, que el espejo está reflejando las imperfecciones que tiene la persona. Pero yo te voy a decir algo, este espejo que Santiago está hablando aquí es el que refleja las imperfecciones que hay en tu alma. El espejo de la palabra, Padre, yo te adoro, Dios. Cuando usted viene a mirarse en la palabra, ella le va a revelar las imperfecciones que usted tiene dentro de su alma, las imperfecciones que usted tiene en su vida espiritual, las imperfecciones que usted tiene en su vida ministerial, todo lo que tiene que ver con lo espiritual. La palabra es el espejo que lo va a poner en evidencia para que usted lo corrija, para que usted sane todas esas espinillas espirituales. El espejo te va a decir ninguna palabra, mire lo que dice el espejo, por ejemplo, el espejo de la palabra. Tú vas a leer, te va a decir ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¡Ay! Ya tuviste, el espejo te está revelando que tú tienes un problema interno porque de vez en cuando hay palabras que salen de tu boca que son corrompidas, que tú entendiste por mirarte en el espejo que no está bien, que tiene una falta. Entonces tú te decides a corregirlo. ¿Cómo? Poniendo en práctica la palabra, siendo hacedor de ella. Hermano, mira, hay mucha gente que se levanta y antes de salir de su casa pasa rato en el espejo buscando las imperfecciones que tiene. Gente que se levanta y dura rato en el espejo buscándose las imperfecciones, buscando dónde tiene un fallito, dónde esto. Hermano,
Nosotros lo que nos corresponde es pasar rato en la palabra. Rato en la palabra para que ella revele cuáles son las imperfecciones espirituales que nosotros tenemos, en qué área estamos cojeando, dónde, qué estamos haciendo mal, qué no estamos aplicando. Es la palabra. Ella es el espejo que va a revelar todo eso. Entonces nosotros tenemos que procurar ser lo más cuidadoso en lo espiritual y no tanto en lo carnal, hermanos. Porque hay gente, hermano, hay gente que le pasa por el lado. Yo estoy hablando de cristianos, de hermanos míos amados en la fe, que le pasan por el lado de la Biblia no sé cuántas veces al día, pero se miran en el espejo, cientos de veces, muchas veces. Cada vez que le pasan por el lado de un espejo se miran, pero cada vez que le pasan por el lado a este espejo no se miran. Entonces, el espejo natural siempre llama tu atención. Padre, te adoro, Dios. Pero este espejo espiritual debería llamar más tu atención porque es Él quien va a perfeccionar las espinillas y todas las faltas espirituales que hay en tu alma y en tu espíritu. Entonces nosotros, amados, tenemos que empezar a dar prioridad Nosotros tenemos que dar prioridad, amados, a lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios trae dirección. Vuelvo y repito, el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrara mi camino. Ella alumbra mi camino por donde yo voy caminando. Y es una lumbrera que me direcciona, me hace ver hacia qué destino yo voy. Pero cuando tú no tienes una lámpara y tú estás caminando de noche, cuando tú caminas de noche sin luz, tú vas a tropezar porque no hay una luz que está alumbrando tus pies. Y tú no puedes ver dónde tú vas poniendo tus pies. Y el que camina de noche tropieza. Pero la palabra es una luz que alumbra el camino por donde tú andas caminando, que alumbra el camino por donde tú vas. Entonces, nosotros, hermanos, vuelvo y repito, tenemos que dar prioridad a lo más importante. Ya estamos terminando. Yo les dije que el estudio era corto. Dios trajo esta palabra para que nosotros aprendamos a dar prioridad a lo más importante. La importancia de la palabra. Pronto voy a traer un estudio hablando de la importancia de la palabra. Todo, o en un gran contexto. Vamos a hablar en un contexto bien amplio de la importancia de la palabra de Dios. Amados, la palabra de Dios, incluso lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida, la transformación, el renuevo de nuestra mente, todo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, Él lo hace generalmente a través de la palabra. Jesucristo le dijo a los discípulos, cuando el Espíritu Santo venga, Él os recordará todas estas cosas, recordar. Pero el Espíritu Santo no te va a recordar nada que no ha entrado en tu conciencia. El Espíritu Santo no te va a recordar nada que tú no has leído. Si tú no has leído la palabra cuando dice que el que te maldiga, lo bendigas, y que no maldigas tú, sino que lo bendigas, pues entonces cuando una gente te maldiga por ahí, pues tú corres riesgo hasta involuntariamente soltarle una palabra. ¿Por qué? Porque no leíste. Entonces la lectura, y yo entiendo, amado, que hay gente que no sabe leer. Eso yo lo entiendo. Pero usted se da cuenta que hay mucha gente que no sabe leer, pero que tiene mucho conocimiento de la palabra y que la aplica. ¿Por qué? Porque son personas que cuando están en lo culto, cuando están en la enseñanza, cuando la palabra está siendo expuesta, ellos están prestando atención. Porque acuérdense que aquí el que pone la palabra por obra, dice la palabra, es el que mira atentamente en la perfecta ley. Mi alma tiene que adorar a Dios. El que mira atentamente, o sea que cuando usted está leyendo la palabra, usted no anda rápido, usted no anda corriendo, usted no anda ahí que tengo que leer, igual es un salmo para irme. No. Usted mira atentamente, o sea, atentamente, con atención. La palabra atención es aplicación voluntaria de la actividad mental. O sea, usted tiene que voluntariamente aplicar su mente a leerla con detenimiento. Padre, yo te adoro, Dios. ¿Para qué? Para que ella pueda provocar algo dentro de tu conciencia. Porque a veces, hermano, yo lo digo por experiencia, porque hace mucho tiempo, yo me acuerdo, amados. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando yo era más joven en la fe, había momentos, hermano, que yo leía corriendo, ¿usted entiende? Y habían cosas que yo leí un capítulo entero y no se me quedaba nada porque leí corriendo, hermanos. Porque leí corriendo. Entonces nosotros tenemos que leer con detenimiento.
Porque cuando nosotros prestamos atención, cuando miramos atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, que la ley de la libertad, la palabra del Señor, de la gracia de Jesucristo, no siendo, dice aquí, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Usted se da cuenta, hermano, que hay muchas personas que durante años no han prosperado en el evangelio. Yo no estoy hablando de prosperidad económica, aunque Dios prospere económicamente también. Cuidado, porque hay gente que creen como que Dios nos llamó a vivir en miseria. No, no, no. Ahora, Dios nos llamó a todo el mundo a ser rico también. Es otro tema que estaremos hablando de eso cuando Dios lo permita. Pero la prosperidad, lo que tiene que ver con el evangelio, avanzar, crecer en la vida cristiana, hay mucha gente que tienen años, añales y no logran tener un crecimiento, una prosperidad en el evangelio, porque no son hacedores de la palabra. Pero usted ve personas que llegaron hace poco tiempo, tienen pocos años en el evangelio y han tenido una especie de aceleramiento, van rápido, mucha sabiduría, mucho conocimiento, manifestaciones del cielo, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque ellos han sido hacedores de la palabra. Ellos la han puesto por práctica y la santificación se va a perfeccionar en nosotros, a medida que nosotros aplicamos la palabra. Porque dice la palabra que la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Pero yo no puedo perfeccionar el temor de Dios en mí si yo no leo la palabra, porque mientras más yo tengo conocimiento de ella y la aplico, más es porque el temor de Dios va entrando a través de su palabra. Wow, esto tampoco se puede hacer. Wow, esto hay que corregirlo. Y yo lo voy aplicando por el temor de Dios y me voy perfeccionando en santidad. Perfeccionarse en santidad no estar 4 días sobre 7 trancado en una habitación. Es la obediencia. Porque tú puedes orar, mire, lo mismo, tú puedes leer, tú puedes escuchar, pero si tú sales por ahí y no aplicas la palabra, eres oidor olvidadizo y no prosperas. Pero el que la escucha, la mira atentamente, el que se refleja en el espejo de Dios y sale por ahí a aplicar la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Y mire, esto me está trayendo una palabra ahora mismo, bienaventurado. Bienaventurado, escuche, mire, yo voy a leer una palabra aquí. El Salmo 1. Escuche lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Escuche esto. Porque el que presta atención en la ley del Señor, en la perfecta ley, en la palabra, el que es atento leyéndola y que pasa tiempo en ella, él es porque encontró su delicia en ella, porque él entendió y está disfrutando esta palabra y él pasa tiempo en ella y atentamente la está consumiendo para que ella provoque algo dentro de él, para así entonces operar en todo lo que tiene que ver la obediencia y el temor a Dios, la santificación, etcétera. Entonces dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Un punto importante. Hace mucho tiempo yo estuve hablando con una persona y la persona me dijo, ya yo no leo tanto como antes. Ahora yo lo que leo un verso y después lo medito. Hermano, eso es un error. Nosotros tenemos que leer mucho. ¿Por qué? Porque posiblemente todo el que está ahí ya me ha escuchado hablar en los estudios que yo he dado acerca de la mente, las 3 dimensiones de la mente, consciente, subconsciente, inconsciente, como el consciente, que es todo lo que nos da acceso al conocimiento a través de imágenes audiovisuales, o sea, lo que uno ve, lo que uno escucha, el subconsciente, que es donde se almacena todo lo que uno recibe a través de las imágenes audiovisuales, ese almacenamiento, y el inconsciente, ya que es la información dentro de tu mente que tú has consumido tanto, tú has llenado tanto tu pensamiento de eso, que eso se vuelve inconsciente. O sea, hay reacciones, comportamientos, entre otras cosas, que tú las haces ya inconscientemente, hasta involuntariamente, o sea, y eso es ahí donde se producen las ataduras. Entonces, la meditación, hermano, usted no puede, bajo ningún concepto, nunca, no lo piense, que usted pasó el día entero mirando televisión, punchando el teléfono, haciendo esto y haciendo lo otro, y de que en la noche usted viene y se sienta a leer un verso para meditar en él. Hermano, a leer un verso para meditar en él, porque usted va a meditar, su mente va a meditar en lo que de lo que usted le haya llenado, de lo que usted está llenando su mente. Eso es lo que, mire, incluso usted puede, no, voy a orar, leí un verso en la noche, voy a meditar y me voy a sentar a orar. Incluso si usted pasó el día entero
enfocándose en cosas que no tenían que ver con Dios. Y usted en la noche quiere venir y que a orar para hermano, hasta cuando usted se siente a orar ahí, cuando usted se hinque a orar ahí, su mente va a ser bombardeada por pensamientos, por imágenes y sonidos que usted estuvo pasando mucho tiempo durante todo el día en eso. Eso es lo que va a repercutir en tu mente. De lo que tú llenaste tu mente, eso es lo que va a repercutir. Entonces tú no puedes meditar en algo que tú no consumiste en abundancia. Entonces aquí el salmista está diciendo, sino que la ley de Jehová está en su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, para usted meditar en la palabra, usted tiene que consumir mucha palabra para que ella se vuelva una meditación cuando usted no la esté leyendo. Padre, yo te adoro, Dios. Entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oh, gloria a Dios. Como dice Santiago, que este será bienaventurado en lo que hace. Y el salmista dice que todo lo que hace prosperará. Hay muchas personas ahí que quieren ser prósperos en una vida espiritual. Hay muchas personas que quieren que les funcione los dones, todo, que quieren recibir más de Dios, revelaciones, misterios, vivir cosas con Dios, pero lamentablemente están ignorando el espejo. Tú no te estás reflejando en el espejo de Dios para que Él te muestre las fallas que hay en ti para que tú las corrijas. Eso es un problema. Entonces, y otra cosa es que cuando se lee la palabra hay que hacerlo con detenimiento, con atención, para que ella pueda entrar dentro de nuestro corazón. El salmista también dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, para no pecar contra ti, porque como la palabra trae dirección, la palabra trae enseñanza, trae dirección. Entonces, cuando nosotros estemos frente a las situaciones, ella va a venir, no hagas tal cosa. Acuérdate que escrito está. Como Jesucristo, cuando estuvo frente a la tentación, cuando Jesucristo estuvo siendo tentado por el diablo, cada vez que el enemigo le proponía algo, él decía, escrito está. Oh, gloria a Dios. Y no solamente lo estaba diciendo, sino que lo estaba viviendo. Entonces, esto es un conjunto, porque de esto es que habla Santiago, meditar, leer atentamente, entonces después la aplicamos. Entonces Jesucristo dijo, escrito está, escrito está. Pero si Jesucristo no hubiese tenido conocimiento de la palabra, aunque Jesucristo es otra cosa, porque Él mismo era la palabra encarnada. Pero si Jesucristo no tiene, mire, porque todo esto es ejemplo, dice la palabra, que Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Jesucristo vino a enseñarnos el Maestro. Y nos dejó el Espíritu Santo para que nos siga enseñando a través de las enseñanzas de Jesús. Escrito está. Entonces lo que está escrito tiene que volverse una realidad, una verdad dentro de tu vida. Porque la palabra es poderosa, es verdad. Pero ella es una realidad, es una verdad para aquel que la tiene dentro de sí viviendo. Porque hay mucha gente por ahí que están en el mundo y conocen la palabra, pero están en perdición. Gente incluso que se han descarriado, que eran evangélicos y se descarriaron. Tienen conocimiento de la palabra, pero están en pecado, hermano. Entonces la palabra no es una realidad en ellos, la palabra no es una verdad dentro de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no han decidido tomar esa verdad y dejar que esa verdad dirija sus vidas, aplicando la palabra. Entonces, hermanos, que cada día nosotros podamos vernos en el espejo de Dios, porque el espejo de Dios, que es su palabra, va a traer la revelación de las imperfecciones y los errores que tenemos dentro de nuestra alma, para así poder corregirlos y vivir una vida de santificación, una vida de obediencia y una vida de victoria y de bienaventuranza en todo lo que nosotros hacemos para el Señor. Así que, amados, yo espero que esta palabra haya sido de bendición, que tú la puedas compartir con alguien para que también puedas recibir bendición a través de esta palabra. Y esté atento a lo que Dios está haciendo a través de este ministerio, porque son estudios que yo sé que están bendiciendo y edificando la vida de mucha gente. Ore por este ministerio que Dios está levantando, porque necesitamos sus oraciones. Lo voy a dar hasta aquí, voy a estar haciendo una oración general para que Dios esté cubriendo a todo el que está ahí de una manera especial. Así que mírese en el espejo de Dios cada día, mire atentamente en la ley de Dios cada día, para que usted se refleje, su alma se vea reflejada en Él. Así usted pueda llenar su mente, llenar su corazón de ella
y ser bienaventurado en todo lo que usted va a hacer. Así que Dios me le bendiga a todos de una manera especial. Padre, yo te presento a tu pueblo. Te doy gracias por tu palabra, Dios, que ha sido ministrada aquí. He hecho lo que tenía que hacer como siervo inútil que soy. Completa tu obra en los corazones, Padre, y te pido que estés fortaleciendo a tu pueblo, inclinando, Padre, nuestros corazones a ti, Padre, y que cada día que vayamos, Padre, a vernos en el espejo de tu palabra, ella pueda reflejar las imperfecciones que hay en nosotros, Padre, y que asimismo a través de esa luz pueda guiarnos, Señor, a la verdad y a la dirección de la vida eterna, Padre. Y que cada vez que nosotros estemos en un lugar, en un escenario que tú has preparado para que nosotros pongamos, Padre, por obra esa palabra repercute en nuestro espíritu, Padre, y nosotros con amor, con dedicación, con voluntad, con deseo de agradarte, pongamos por obra esa palabra que va a traer bienaventuranza a nuestra vida. Padre, yo te doy gracias. Fortalece a cada uno ahí, Padre. Todo el que está ahí, bendícelo, fortalécelo, Padre. El que necesita liberación, libéralo. El que necesita sanidad, sánalo. El que necesita ser convencido de pecados, de justicia y de juicio, convéncelo y completa tu obra. Extiende tu mano y sé propicio, Dios, a la necesidad de cada uno. Padre, te doy gracias y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amados, así que ya usted sabe, estaremos por aquí cuando Dios lo permita. Últimamente estamos aquí todos los días, hermano, a las 2 de la tarde, de entre las 2 de la tarde a las 2 y algo de la tarde, hora del Caribe, y 7 de la noche o 19 horas de Francia y a otros países de Europa. Así que esté atento a lo que Dios está haciendo. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga de una manera especial. Aquí, shalom, shalom. Estoy leyendo un comentario aquí. Antes de despedir. Dios bendiga de una manera especial a mi hermano, el doctor Geuri Armando Martínez Sureña. Dios te bendiga de una manera especial, hermano. La gracia y la paz y la misericordia del Señor esté contigo. Dios le bendiga a todos, amados. Y esto será hasta una próxima. Shalom, shalom.